Hola a todos y bienvenidos a un tutorial más del curso de PHP. En esta ocasión vamos a continuar con los temas que estamos viendo y hoy vamos a ver un nuevo tema que es cómo crear nuestras propias librerías o archivos externos mediante el uso del include y el require. Entonces vamos a comenzar el tutorial, espero les guste. Antes de continuar, les recuerdo las formas de contactarse, que es Twitter, Facebook, el correo o la página oficial. Entonces el día de hoy vamos a hacer un archivo externo o una librería y vamos a mandarla a llamar mediante las sentencias, las funciones ya definidas de include y require en PHP. Entonces para esto vamos a crear un nuevo documento, el cual vamos a guardar como externo.php. Lo voy a guardar de esa manera. Ustedes pueden poner el nombre que gusten, siempre y cuando recuerden el nombre exacto con el que le pusieron. Les recomiendo no poner espacios en blanco o muchos símbolos. Entonces vamos a poner un nombre más o menos normal. ¿Qué es lo que vamos a hacer? Vamos a hacer una prueba con un formulario pequeño, el cual nos va a obtener lo que sería el área, el perímetro, y va a dibujar un rectángulo con base en dos valores que nosotros mandemos desde el otro archivo. Entonces para esto vamos a tener tres funciones declaradas. Función perímetro, que esta función va a tener base y altura como parámetros. ¿Y qué es lo que va a hacer? Nos va a decir el perímetro del rectángulo es, y vamos a añadirle lo que sería base por 2 más altura por 2 para que nos dé el perímetro del rectángulo. Vamos a crear otra función que se llame área. Igualmente va a recibir base y altura, y que nos va a imprimir el área del rectángulo es, le voy a decir que imprima base por altura. Y estaríamos teniendo dos funciones que nos van a imprimir tanto el perímetro como el área. Voy a agregarle unos saltos de línea para que no se vayan a juntar en el momento de que las mandemos llamar. Y vamos a hacer un último método que nos dibuje un rectángulo con algún símbolo. Entonces función dibujar, y de nuevo vamos a pedir base y altura, y vamos a hacer el dibujo. Para este dibujo nosotros vamos a ocupar dos for. El primero que llegue desde 0 hasta la base que nos dio el usuario, y el segundo que va a ser con una variable j o una variable diferente, la que ustedes gusten, va a ir de 0 hasta la altura. Bueno, como si recordamos un poco, cuando hacemos matrices o manejamos dos for, la primera generalmente indica las filas y la segunda indica las columnas. Entonces aquí el primer for iría a la altura, que sería el número de filas, y la segunda sería la base, que es el número de columnas. Espero no equivocarme y salga bien el rectángulo. Entonces por último le voy a decir que imprime el símbolo que voy a manejar, que va a ser un asterisco, y al final de cada ciclo for, una vez que se cerró, voy a decir que imprima un salto de línea. Antes de iniciar también voy a imprimir un salto de línea para que no se junten los métodos de la parte de arriba. Entonces lo primero sería probar que nuestros tres métodos funcionan correctamente. Para esto voy a mandar a llamar a perímetro con los valores 5 y 2. Voy a mandar a llamar a área igualmente con los valores 5 y 2, 5 de base, 2 de altura.
y por último dibujar con los valores 5 y 2. Y vamos a probar que el programa está haciendo lo que debería de hacer. Entonces el mío se llama externo. Vamos a probar. Nos dice que el perímetro del rectángulo es 14, que sería 5 más 2 son 7, más otros 5 son 12, más 2, 14. Por lo tanto es correcto. Y el área del rectángulo, que es de 10, que sería base por altura, 5 por 2, son 10 en total, el área de nuestro rectángulo. Entonces los métodos están funcionando bien. El último, que es el de dibujar, me está dibujando correctamente un rectángulo con 5 de base por 2 de altura. Ya si gustan, nada más podríamos agregar un espacio para que se vea un poco más grande lo que es nuestro rectángulo, o agregar más saltos de línea en cada método para que no se junten tanto entre uno y otro. Y ahí lo tenemos. Entonces hasta ahí todo bien. Ahora, como este va a ser un archivo externo y nosotros vamos a pedir los datos, vamos a quitar esto. Para que se cumpla que nosotros hagamos una librería, lo único que podemos tener aquí son funciones. Las vamos a mandar a llamar desde nuestro formulario. Pero sin embargo, aquí no vamos a tener nada, únicamente la declaración de esas funciones. Entonces regresamos a nuestro archivo principal, que es el del tutorial 16, y vamos a hacer entonces nuestro documento HTML, que va a llevar el título de librería. Y vamos a crear dentro del body un formulario, el cual nos va a ayudar a mandar la información a esta misma página para mandar a llamar el otro archivo. Para eso recordemos que el formulario cuenta con el action y el método, que va a ser post. ¿Qué es lo que voy a hacer? Voy a pedir dos números, pero mejor le escribimos al usuario qué números queremos. Esto sería un input de tipo texto, que va a tener un placeholder de escribe la base para que le aparezca el usuario, un nombre que se llame base, y voy a hacer un poco más pequeño para que se vea, y un salto de línea. Voy a hacer lo mismo con altura. Voy a cambiar el nombre, altura, escribe la altura y altura. Y por último vamos a tener un botón input de tipo submit para enviar nuestro formulario, y le vamos a decir que tenga el valor de dibujar y calcular, que es el texto que le va a aparecer al usuario. Entonces ya tenemos base y altura, ya tenemos el botón. Vamos a probar que esté bien nuestro formulario hasta ahora. Voy a abrir de nuevo mi navegador, no sé por qué lo cerré. Localhost, diagonal curso, diagonal tutorial 16. Esperamos a que cargue un poco, mientras aparecen las frutas de las Olimpiadas de Google. Y aquí tenemos nuestro pequeño formulario que escribe la base y escribe la altura. Solamente para darle un poco más de presentación, lo vamos a meter en un field set, que es un recuadro, y además ese recuadro va a tener un título que sería rectángulo. Voy a actualizar. Ya tenemos nuestro pequeño cuadro. Aquí me apareció otro cuadro. Field set. Es que estoy dibujando otro. No estoy cerrando la etiqueta. Ahí está. Ahora sí tenemos nuestro pequeño formulario. Y vamos a ver cómo se crean, o cómo se mandan a llamar, mejor dicho, estas librerías. Le voy a decir, fuera del form, dentro del field set, PHP, y vamos a validar que nos haya mandado algo el usuario.
Vamos a colocarle un nombre al botón que se llame calcular. Y ya le podemos decir entonces a PHP: si existe una variable por método post que se llame calcular, que sería nuestro botón, esto es decir, si el usuario ya nos mandó información, entonces base va a ser igual a la variable por método post que se llame base, altura va a ser igual a la variable por método post que se llame altura, y con esto ya podemos mandar a llamar a nuestras funciones. Ahora, para mandar a llamar lo voy a poner como comentario. Tenemos dos formas de hacerlo, uno es include y el otro es require. Vamos a probar primero con include. Include, vamos a abrir paréntesis y comillas, y le voy a decir: vas a traer el archivo que se llama externo.php. Con esto ya le estoy diciendo que me incluya este archivo que nosotros hicimos acá con las funciones, y como ya accedí a las funciones que están en el archivo externo, ya las puedo mandar a llamar. Entonces ya puedo decir perímetro, le voy a mandar base y altura, área, igualmente base y altura, y dibujar y base y altura. Entonces voy a actualizar, vamos a probar que funcione. Mando un 6 y un 3, mandamos al botón y ya me dice el perímetro es 18, que serían 6 más 6, 12, y 3 son 15 y otros 3, 18, y el área coincide porque es 6 por 3, 18, y nos dibuja un rectángulo de 6 por 3, vamos a mandar 10 por 4, el perímetro debería de ser de 28, el área de 40, y ahí lo tenemos, y nos está dibujando el rectángulo. Entonces, si se dan cuenta, aquí ya nosotros no tenemos que declarar nada, ya estamos empezando a separar lo que es las funciones dentro de PHP con el formulario o lo que ve el usuario, y eso se hizo mediante esta función predefinida de PHP que es include, y que entre paréntesis y comillas lleva el nombre del archivo que queremos incluir, como su nombre lo dice. Y ahora tenemos uno que se llama require. Vamos a ver cómo funciona este. Si yo ahorita pongo lo mismo, va a ser exactamente igual. Si se dan cuenta, permite traer el archivo externo. Entonces, ¿dónde radica la diferencia entre que ustedes ocupen este y este? Voy a ponerlo como comentario. El include trata de ejecutar el programa aún si no encuentra el archivo. En cambio, el require, si no encuentra el archivo, detiene el programa. Y esta puede ser la diferencia más grande entre uno y otro. De hecho, se puede incluso notar en sus nombres. Include es así como de incluye tal archivo, a ver si lo encuentras. Y require es como de requiero, forzosamente, ese archivo para seguir funcionando. Si por ejemplo yo le pusiera otro nombre como externo 2, que es un archivo que no existe, y actualizo, el require que estamos ocupando ahorita nos va a decir un fatal error en donde nos dice que no encuentra este archivo que se llama externo2.php y que además falló al tratar de abrir ese archivo externo2.php. Vamos a ver qué nos arroja el include. El include primero me manda dos warnings que son partes de él, igual que el require. Me dice que es que no encuentra el archivo externo llamado externo2.php y que falló al abrir el archivo externo2.php. Pero además, si se dan cuenta, me aparece un tercer error que ya no es del include y me dice que se cometió un error fatal al tratar de llamar a la función perímetro. Y esto es a lo que me refiero. El include, aunque no encontró el archivo,
trató de seguir con el programa. Entonces siguió avanzando hasta donde tenemos la función de perímetro. Al no encontrarla, ahora sí se detuvo porque encontró un error fatal. En cambio el require ni siquiera pregunta sobre la función perímetro. Él sabe que como no la encontró, no puede continuar con lo que sería la ejecución de nuestro programa. Y esa es la diferencia. Entonces, nosotros vamos a ocupar include cuando, por ejemplo, el archivo que necesitamos externo sea un complemento y sabemos que a pesar de que no se cargue o no se encuentre, no va a afectar toda nuestra página y que esta página puede seguir continuando ejecutándose. En cambio el require sí vamos a hacerlo para cuando es forzosamente que encuentre ese archivo. Por último tenemos dos variaciones de estos dos métodos, que es include once y require once. Cuando nosotros ya trabajamos con páginas más grandes, vamos a encontrar este tipo de sentencias. Es exactamente lo mismo. La diferencia es que si se llegan a cruzar, por ejemplo aquí, si se llegan a cruzar o a poner más de una vez la misma sentencia o mandamos a llamar el mismo archivo, el require once, trata de solamente llamarlo una sola vez. ¿Y esto en qué nos perjudica? Cuando ustedes creen funciones, objetos y clases y manden a llamar el archivo 3 veces, lo están incluyendo dentro de nuestro formulario actual. Por lo tanto, aunque haga las cosas bien, puede que nos marque error de que las funciones están repetidas o las clases estén repetidas o los objetos estén repetidos. Entonces, como les digo, cuando es algo muy grande debemos de tener cuidado que solamente lo estemos incluyendo una sola vez. Aquí, por ejemplo, mandé a llamar 3 veces el archivo correcto, se supone que se debería de ejecutar, pero sin embargo me manda un error fatal, porque como incluí más de una vez el archivo externo, me dice que ya redeclaré la clase perímetro, que es lo equivalente a esto. Como aquí lo incluimos, es todo el código que traemos de externo. Como aquí lo incluimos, es todo el archivo de externo. Por lo tanto, este perímetro ya existe en la parte superior. Es por eso que nos manda el error. Entonces, ustedes deben de saber elegir cuál de las 4 funciones van a ocupar y en qué momento ocuparlas. ¿Cuál es la desventaja del include once y el require once? Que al hacer una comprobación de si ya se incluyó en alguna otra parte, va a gastar más recursos. Entonces va a depender de ustedes, como les digo, en qué momento ocupan cualquiera de estos 4. Include, require, include once y require once. Entonces esto sería lo básico de librerías. Yo espero les haya gustado. Y nosotros vamos a continuar con más temas sobre PHP. Mi nombre es Jesús Becerril y nos vemos en el siguiente tutorial.